Bueno, la idea de este video es mostrar a través de tres placas cuáles son las cosas, cuáles son los conceptos, cuáles son las ideas que se han ido agregando desde que nosotros hicimos el diagnóstico en la clase hasta el momento actual que estamos con la materia, donde ya hemos realizado los primeros trabajos prácticos. Entonces, en estas placas va a aparecer en negro, eh, con un recuadro negro, aquellas cosas de las que nosotros hablábamos durante el diagnóstico, ¿no? Algunos conocimientos que ustedes podían traer de otra materia, podían saber porque tienen un interés personal en eso. eh, y en un recuadro rojo lo que hice fue agregar aquellas cosas que deberían haber quedado claras después de la lectura de los textos en los trabajos prácticos. ¿Sí? Entonces, el video funciona básicamente como un refuerzo eh, conceptual de los textos que nosotros fuimos leyendo y sobre los cuales hemos ido realizando distintas actividades. La primera placa tiene que ver con el concepto de otredad. Acá hay que distinguir, en principio, dos cosas. Primero, que el concepto de otredad ha ido cambiando eh, con el tiempo, es decir, depende del contexto histórico, del contexto cultural. Ese concepto tiene distintos significados. En la placa ponemos que a nosotros nos interesa especialmente a partir de la expansión colonial europea, ¿no? Eso es un aspecto. Y el otro aspecto importante en el concepto de otredad es que la pregunta ¿quién es el otro? Es la que da origen a la antropología. Es decir, sin esa pregunta, que durante mucho tiempo se respondió de diferentes maneras, sin esa pregunta la antropología no existiría. Por eso nosotros leíamos que un poco el origen de esta ciencia es el asombro frente al otro que nos resulta totalmente desconocido y sobre el cual queremos saber cosas. La segunda placa es sobre el concepto de cultura. Acá agregamos también contexto histórico. Esto es fundamental para poder entender no solo los conceptos de antropología, sino los conceptos de cualquier ciencia. Siempre es importante al menos tener una referencia sobre cuál es el contexto donde nosotros consideramos que esos conceptos se vuelven fundamentales para nosotros. Agregamos también eh, a la definición de cultura que ustedes traían del diagnóstico esta idea de que la cultura implica la transformación de la naturaleza y por lo tanto, como toda transformación, requiere de trabajo. ¿Sí? No trabajo asalariado, no trabajo por el cual yo obtengo una ganancia, sino trabajo en un sentido más amplio y relacionado con cualquier acción que realicen eh, los humanos, eh, tanto sea para mejorar su entorno como para realizar actividades de relajación, como para conseguir alimento, etcétera, etcétera. Bueno, la última placa está relacionada con el concepto de ciencia. Acá hay dos recuadros que tienen que ver con el contexto. Uno con el contexto histórico y otro con el contexto sociocultural, porque nosotros estábamos interesados en debatir el tema de la objetividad, ¿no? La objetividad es aquel conocimiento que está libre de cualquier influencia, libre de cualquier prejuicio y que supuestamente es patrimonio de la ciencia, ¿no? Del conocimiento científico siempre se dice es objetivo. Bueno, el texto lo que discute un poco es hasta dónde puede
haber objetividad si la ciencia y los científicos están funcionando dentro de la cultura. Y luego da un ejemplo con el caso particular de la antropología y los primeros antropólogos que eran de la línea o del paradigma, pertenecían al paradigma evolucionista.